María y Diego se conocieron por casualidad en una tarde lluviosa en Madrid. Ella, una joven diseñadora gráfica, estaba corriendo para refugiarse de la lluvia, cuando chocó accidentalmente con Diego, un abogado exitoso pero solitario. Ambos se disculparon rápidamente, pero algo en esa mirada los dejó marcados. El corazón de María latía rápidamente, mientras que Diego no podía apartar la mirada de los ojos brillantes de ella. Después de ese primer encuentro, sus caminos se volvieron a cruzar una semana después en una cafetería. Entre charlas y risas, descubrieron que compartían muchos intereses. Diego estaba fascinado por la espontaneidad y la pasión por la vida de María, mientras que ella se sentía intrigada por la calma y el misterio que rodeaban a Diego. Pronto, comenzaron a verse con frecuencia. Sin embargo, a pesar de la conexión que ambos sentían, María no podía evitar notar que Diego siempre guardaba cierta distancia emocional. Aunque parecían perfectos el uno para el otro, algo en Diego no le permitía abrirse completamente. Pero María estaba decidida a descubrir qué era. Una tarde, mientras paseaban por el parque, Diego confesó que había algo en su pasado que lo había dejado marcado profundamente. María lo miró con preocupación, sabiendo que esta confesión sería el comienzo de algo mucho más grande de lo que ella había imaginado. Diego le contó a María sobre su familia. Había crecido en un hogar lleno de expectativas y exigencias. Su padre, un hombre estricto y poderoso, nunca le había permitido vivir su vida libremente. A lo largo de los años, Diego había hecho todo lo posible por cumplir con las expectativas familiares, pero a costa de su felicidad. María lo escuchaba con atención, comprendiendo ahora por qué Diego a veces parecía tan distante. Aunque quería consolarlo, también sentía que aún había algo que él no le había dicho. Sus instintos le decían que Diego guardaba un secreto mucho más oscuro, algo que podría cambiar el curso de su relación. Un día, mientras Diego estaba en el trabajo, María decidió investigar un poco más sobre su familia. Lo que descubrió la dejó helada. El apellido de Diego estaba vinculado a un caso de corrupción que había estremecido a la ciudad años atrás. Sin saber qué hacer, María se sintió atrapada entre el amor que sentía por Diego y el miedo de estar involucrada en algo peligroso. Esa misma noche, María confrontó a Diego, quien al principio negó saber de qué hablaba. Sin embargo, finalmente se quebró y confesó que su familia había estado involucrada en ese escándalo, y que él había hecho todo lo posible por alejarse de esa vida, pero el pasado seguía persiguiéndolo. Después de la confesión de Diego, María se sintió perdida. ¿Podría confiar en él después de todo lo que había descubierto? Sus sentimientos por él eran profundos, pero la sombra de su pasado la inquietaba. Diego, por su parte, le rogaba que lo entendiera. Él no había participado en las acciones corruptas de su familia, pero el peso de ese legado le había impedido vivir plenamente. Durante días, María evitó a Diego. Necesitaba tiempo para pensar, para aclarar sus sentimientos. La traición que sentía no era solo por lo que le había ocultado, sino también por el miedo a verse involucrada en algo que podría destruir su vida. Sin embargo, no podía negar el amor que sentía por él. Mientras tanto, Diego se sumergía en la desesperación. Sabía que había cometido un error al ocultarle la verdad a María, pero también sabía que no podía cambiar su pasado. Desesperado por no perderla, decidió enfrentar a su familia y cortar definitivamente todos los lazos con ellos. Una noche, Diego llegó a la puerta de María con una maleta en mano. «He dejado todo atrás», le dijo con lágrimas en los ojos. «Quiero empezar de nuevo, contigo». María, conmovida por su valentía, lo abrazó. Sabía que el camino no sería fácil, pero juntos enfrentarían cualquier obstáculo. Después de la decisión de Diego de dejar atrás su vida anterior, ambos comenzaron un nuevo capítulo en su relación. Decidieron mudarse a un pequeño pueblo en la costa, lejos de la ciudad y de los fantasmas del pasado. Allí, encontraron paz en las pequeñas cosas, caminatas por la playa, cenas a la luz de las velas y largas conversaciones bajo las estrellas. Sin embargo, aunque todo parecía perfecto en la superficie, María no podía evitar sentir que algo seguía acechando. El pasado de Diego, aunque aparentemente resuelto, aún lanzaba sombras sobre su relación. Él, por su parte, se esforzaba por ser el hombre que María necesitaba, pero los recuerdos de su familia seguían atormentándolo. A pesar de estos pequeños roces, ambos estaban decididos a luchar por su amor. Sabían que lo que tenían era especial, y no estaban dispuestos a dejar que el pasado lo destruyera. Pero el destino tenía otros planes para ellos, y pronto descubrirían que los secretos del pasado no se desvanecen tan fácilmente. Un día, mientras estaban en la playa, un hombre misterioso se les acercó. María lo reconoció de inmediato. Era uno de los antiguos socios de la familia de Diego. El miedo se apoderó de ella cuando el hombre le entregó una carta a Diego.
Es hora de enfrentar las consecuencias, le dijo antes de marcharse. Diego abrió la carta con manos temblorosas. Sabía que, por más que hubiera dejado atrás su vida en la ciudad y a su familia, los problemas no desaparecerían tan fácilmente. María observaba en silencio, con el corazón acelerado, mientras Diego leía en silencio las primeras líneas. La expresión de su rostro se transformó rápidamente de preocupación a miedo. «Es mi padre», dijo Diego finalmente, con la voz temblorosa. «Quiere que regrese para resolver un asunto pendiente. Dice que, si no lo hago, pagaremos un precio muy alto». María sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que esa llamada no traería nada bueno, pero Diego parecía determinado a enfrentar lo que fuera. «Vamos a superarlo juntos», dijo María, tomando la mano de Diego. Aunque temía lo que les esperaba, estaba dispuesta a enfrentarlo si significaba estar con él. Sin embargo, ambos sabían que el regreso a la ciudad no sería fácil. Los lazos familiares que Diego había roto no serían tan fáciles de dejar atrás. Al día siguiente, hicieron las maletas y se dirigieron de vuelta a Madrid. A medida que se acercaban a la ciudad, el peso del pasado se hacía cada vez más palpable. Diego sabía que, una vez que cruzaran la puerta de su antigua casa, nada volvería a ser igual. Diego y María llegaron a la antigua mansión de la familia a primera hora de la tarde. El lugar estaba en silencio, pero la atmósfera era tensa. Diego tomó aire profundamente antes de entrar, seguido de cerca por María. Al cruzar la puerta, fueron recibidos por su padre, un hombre mayor con una expresión severa y fría. «Me sorprende que hayas decidido volver», dijo el padre de Diego sin siquiera saludarlo. «Sabía que tarde o temprano regresarías». «No puedes escapar de tu sangre, Diego». Diego mantuvo la calma, aunque por dentro sentía una mezcla de furia y miedo. «No he venido para quedarme», respondió. «Solo estoy aquí para resolver lo que me pediste y luego me iré para siempre». El padre de Diego rió con sarcasmo. «No es tan sencillo, hijo. No puedes simplemente deshacerte de la familia. Tenemos negocios pendientes, y es hora de que asumas tu responsabilidad». María observaba la interacción en silencio, sabiendo que este era solo el principio de algo mucho más oscuro. Sabía que debía estar lista para lo peor. A medida que los días pasaban, Diego se dio cuenta de que su padre tenía planes mucho más oscuros de lo que él imaginaba. Las empresas familiares estaban al borde de la quiebra, y su padre estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para salvarlas, incluso si eso significaba utilizar a Diego como peón en sus turbios negocios. María, por su parte, comenzó a notar que algo no estaba bien. El comportamiento de Diego se volvía cada vez más distante, y parecía estar atrapado en una red de intrigas familiares que no podía controlar. Un día, mientras Diego estaba fuera, decidió investigar por su cuenta. Revisando documentos en la oficina de la mansión, descubrió un contrato que lo cambió todo. Diego no solo estaba siendo manipulado por su padre, sino que también había sido traicionado por su hermano menor, quien estaba conspirando para apoderarse de todo. María sabía que debía contarle a Diego la verdad, pero temía que esto destruyera todo lo que habían construido juntos. María sabía que no podía mantener la verdad oculta por más tiempo. Una tarde, mientras caminaban por el jardín de la mansión, decidió contárselo todo a Diego. «He descubierto algo que debes saber», comenzó, su voz temblorosa. Diego se detuvo y la miró con preocupación. «Tu hermano está conspirando con tu padre. Todo esto ha sido una trampa desde el principio», confesó. Diego sintió como si el mundo se derrumbara a su alrededor. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, incrédulo. «Lo vi con mis propios ojos», insistió María, entregándole los documentos que había encontrado. Diego los leyó rápidamente, y su rostro palideció. «No puedo creer que me hayan hecho esto», murmuró. En ese momento, Diego supo que no había vuelta atrás. La traición de su familia era mucho más profunda de lo que jamás imaginó, y la única persona en quien podía confiar era María. Diego y María sabían que debían actuar rápido antes de que su padre y su hermano ejecutaran el plan. Decidieron reunir todas las pruebas posibles y buscar la ayuda de un abogado de confianza. «No puedo permitir que sigan manipulándome. Es hora de que paguen por lo que han hecho», dijo Diego con determinación. María estuvo de acuerdo y juntos comenzaron a recopilar toda la información que podían. Sabían que enfrentarse a la familia no sería fácil, pero también sabían que no podían permitir que siguieran con sus negocios sucios. Mientras tanto, su padre y su hermano empezaban a sospechar que algo no iba bien. Las tensiones en la mansión crecían, y el ambiente se volvía cada vez más peligroso. El día llegó. Diego, armado con todas las pruebas, enfrentó a su padre y a su hermano en el despacho de la mansión. «Sé lo que están haciendo.
Tengo todas las pruebas necesarias para hundirlos, declaró Diego, con una calma que sorprendió a ambos hombres. Su padre lo miró con frialdad. ¿Y qué piensas hacer? Somos tu familia. Sin nosotros, no eres nada, respondió, pero su voz mostraba signos de nerviosismo. Eso es lo que tú crees. Pero no voy a seguir siendo parte de sus mentiras, replicó Diego con firmeza. Sabía que ahora tenía la ventaja, pero también sabía que su padre no se rendiría sin luchar. A pesar de la confrontación, Diego no podía predecir lo que sucedería después. Una noche, mientras dormían, María lo despertó de repente. «Diego, hay alguien en la casa», susurró, temblando de miedo. Ambos escucharon los pasos en el pasillo y supieron que estaban en peligro. Su padre había decidido tomar medidas drásticas. Sin importar que fueran familia, estaba dispuesto a todo para salvar sus intereses. Diego y María se vieron obligados a escapar por la ventana, huyendo hacia un destino incierto. «No podemos quedarnos aquí», dijo Diego. «Es demasiado peligroso». Diego y María encontraron refugio en un pequeño pueblo a las afueras de la ciudad. Sabían que debían mantenerse escondidos mientras preparaban su siguiente movimiento. Afortunadamente, habían logrado llevarse algunos documentos clave antes de escapar. Mientras tanto, Diego empezó a notar cómo todo lo que había conocido estaba desmoronándose. La traición de su padre y hermano lo había dejado devastado, pero gracias al apoyo de María, encontró la fuerza para seguir adelante. Pasaron semanas en ese pueblo, planificando su regreso y cómo enfrentarse de nuevo a la familia, esta vez con todas las armas legales posibles. Finalmente, Diego y María decidieron que era hora de volver a la ciudad. Pero esta vez no lo harían solos. Habían contactado a un influyente abogado que estaba dispuesto a ayudarlos a desmantelar los negocios sucios de la familia. Cuando llegaron de nuevo a la mansión, todo estaba en silencio. Su padre y su hermano no esperaban su regreso tan pronto. Sin embargo, Diego estaba preparado. Con la ayuda del abogado, presentó todas las pruebas ante las autoridades y pronto comenzaron las investigaciones. Con el tiempo, las pruebas acumuladas por Diego y María resultaron ser suficientes para hundir a su padre y su hermano. Las investigaciones revelaron todos los fraudes y manipulaciones en los negocios familiares, y tanto su padre como su hermano fueron arrestados. Diego, aunque herido por la traición de su familia, sintió un alivio al ver que la justicia finalmente se hacía. Sabía que no habría vuelta atrás, pero estaba listo para comenzar de nuevo junto a María. Meses después, la vida de Diego y María había cambiado por completo. Lejos de los conflictos familiares, decidieron mudarse a otro país para comenzar de nuevo. María había encontrado trabajo en una galería de arte, mientras que Diego empezaba a planificar un proyecto que siempre había soñado: abrir una escuela para niños desfavorecidos. «Ahora que todo ha terminado, podemos empezar de nuevo», dijo María, abrazando a Diego mientras contemplaban su nueva casa. «Juntos, podemos superar cualquier cosa», respondió Diego, sonriendo. Aunque el camino había sido difícil, Diego y María finalmente habían encontrado la paz que tanto anhelaban. Y sabían que, pase lo que pase, siempre se tendrían el uno al otro.